Hace algún tiempo nosotros tuvimos aquí en esta iglesia un taller con el tema de las maldiciones generacionales. Una de las cosas que nosotros o algunas personas hemos venido teniendo. Para los que estuvieron el día viernes, una doctrina que nos enseñaron o que teníamos y que la Biblia no tiene que buscarlo, pero en Ezequiel 18, cuando nosotros decimos que hay maldiciones generacionales y que hay que cortar esas maldiciones generacionales, nos estamos yendo contra lo que dice la Escritura, Ezequiel 18, donde dice, ya no digan más eso, ya no lo hagan, ya no utilicen esas palabras, dicen. O sea, no hay que cortar maldiciones generacionales porque no hay maldiciones generacionales. Y es interesante, mis hermanos, que en base, como lo explicamos hace tiempo en ese taller, en base a lo que alguien dijo y después alguien repitió y repitió, y en esos tiempos habían los cassettes, los videos que se daban, pues la iglesia empezó a decir hay que cortar las maldiciones generacionales. Pero se olvidaron de lo que dijo Dios en su palabra. No hay tal maldiciones generacionales. También en esos tiempos, pueden ser años 80, 90, se dio el boom de ciertos cassettes que hablaban de jóvenes que se iban al infierno y describían lo que había ahí. Hoy sabemos, hermanos, que eso era una completa mentira. Y es una lástima que en ese tiempo solo teníamos que abrir la palabra de Dios y decir, ok, esto no es lo que dice la Escritura. Sin embargo, fue un gran boom. No sé cuántos de ustedes o adquirieron o escucharon esos audios, pero fue algo impactante ver a jóvenes que describían lo que era el infierno. Dato interesante, había la segunda parte de esos cassettes que hablaban del cielo, pero creo que nadie escuchó acerca del cielo, pero solo nos quedamos con el tema del infierno, que era lo que más nos llamaba la atención. Cosas interesantes sobre eso es que el relato de estos jóvenes estaba más ligado al relato del infierno de Dante, un libro. Dante, en su obra El infierno de Dante, describe cómo es el infierno y los demonios y cómo ellos castigaban. Y mucha gente se quedó con esa idea, pero salió de un libro que no precisamente es de la Escritura. Ya en estos años también surgieron algunas personas que hablaban del infierno y tantas cosas. Nosotros sabemos solamente al escucharles que lo que están haciendo es para engañar a la gente, pero sobre todo para tener ganancias sobre eso. Lo mismo que pasa con el tema de las maldiciones generacionales. Si alguna persona piensa que hay que romper eso por medio de oración, bueno, léase Ezequiel 18 y ahí se termina el asunto. Cada quien paga por su pecado, dice la palabra, así que no hay nada que romper. Si tomamos en cuenta ese principio de ir a la Escritura en cuanto a estos temas, en cuanto a los demonios e infierno, nosotros tenemos que ir a la Escritura y ver lo que la Escritura dice acerca del tema. Mis hermanos, yo quiero en esta mañana seguir con la serie de Mateo, y no voy a responder la pregunta por la cual ustedes vinieron hoy, de si los cristianos pueden ser endemoniados o algo así, hasta que nosotros leamos lo que dice la Escritura. Teniendo en cuenta lo que dice la Escritura, tranquilamente podemos responder la pregunta. Sé que ya habíamos hablado sobre esto, pero a los hermanos que todavía tienen dudas, yo espero que la misma Escritura les pueda quitar toda duda, y a las personas que ya no tienen dudas al respecto,
les pueda dar más instrumentos para que puedan hablar sobre el tema. Ese es el énfasis. Entonces, Mateo 8, versículo 28 al 34 son los textos que vamos a estar revisando esta mañana. Y nosotros venimos de contemplar a Jesús calmando la tormenta. El rey habló, eso es lo que decíamos, el rey habló y el caos se sometió en un momento a otro. El viento cayó, las olas se aquietaron, los discípulos se quedaron atónitos diciendo: ¿quién es este hombre cuya voz o cuya palabra hace que la naturaleza mismo cese? Y recuerden que nosotros estamos viendo los primeros pasos de los discípulos de Jesús. Así que es natural que ellos se pregunten quién es este hombre, porque no lo están conociendo como nosotros lo hemos conocido. Y Mateo no quiere que nosotros terminemos con la autoridad de Jesús en ese ámbito, en el ámbito de la naturaleza. No quiere que nosotros reduzcamos a Jesús a un calmador de tormentas externas, porque hay quienes le tienen de esa manera al Jesús al que nosotros podemos ir solamente cuando la tormenta ya no podemos soportar. Entonces lo tenemos como un calmador de tormentas. Lo que nos está tratando de dar Mateo es que hay tormentas incluso más profundas y más importantes que el mismo mar o las cosas externas que nos puedan pasar. Lo que va a hacer Mateo es llevarnos a un tema más oscuro, más perturbador, más profundo, más incómodo para el hombre moderno. Si el mar desató su furia y vimos que la autoridad de Jesús está sobre ese mar, sobre toda la creación, nosotros vamos a ver aquí en estos textos que Jesús va mucho más allá y tiene autoridad sobre el mundo invisible también. ¿Por qué? Porque el problema más grande del hombre no es precisamente la parte externa. No es la tormenta de afuera, no es el viento, no son las adversidades económicas, no es la enfermedad. El problema más grande del ser humano es la esclavitud que tiene por dentro. Y este pasaje nos va a llevar a una realidad que muchos prefieren ignorar, y es que el mundo espiritual es real, es activo, es hostil, pero no es soberano. Pero así como muchos quieren ignorar esta parte y dicen no hay demonios, no hay espíritus malignos, no hay tentación ni nada de eso, otros quieren llevarlo a un plano de la Escritura que la Escritura no enseñó. Algunos dicen no existen los demonios. Otros, en otro bando, dicen hay demonios, pero los hay detrás de cada silla, árbol, cada persona, cada libro. ¿Se acuerdan que en nuestros tiempos habían esos muñequitos chiquititos con pelo verde? Altos, y decían algunos, son demonios, esos son los demonios, no los compren, ¿no? Hoy salieron unos, no sé cómo se llaman, ustedes sabrán, ustedes han comprado. Pero hoy salieron una especie de muñequitos que son incluso coleccionables y algunos van a decir, no, esos son demonios, ¿no? Otros más fanáticos cuando salieron los spinners, creo que se llaman, que eran también juguetes del demonio. Entonces unos dicen, no hay demonio, y otros dicen, hay demonios, pero detrás de cada asunto, detrás de una enfermedad hay un demonio, detrás de una palabra hay un demonio, detrás de la oscuridad hay un demonio, voy a poner un foco por si acaso. Detrás de todo hay un demonio. Entonces hay dos extremos que tenemos.
Unos caen en el racionalismo frío diciendo, yo no veo nada, entonces si no veo nada, no hay. Y otros caen en el sensacionalismo mórbido, casi ya extremo, que ven demonios en todas partes y dicen, no compres esto, no te vistas de esta manera. No estoy diciendo que nos vistamos de cualquier manera, pero lo vemos como si fuéramos videntes de lo sobrenatural. Y demonios por aquí, demonios por allá. Y escuché una palabra, un susurro, y capaz era el vecino que estaba hablando algo, y tú dijiste, no, es el demonio que me está diciendo algo. Entonces hay una exageración, pero también hay personas que creen que no hay demonios. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a un camino diferente. Nos lleva a la sobriedad bíblica, nos lleva a la vigilancia espiritual y nos lleva a la confianza en el Rey. Dicho esto, leamos la porción de esta mañana, versículo 28. Al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, que corte comercial, es importante todos estos detalles, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaban padeciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús, y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero del mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Mis hermanos, quiero desarrollar este mensaje en 6 puntos. Me voy a tomar un punto extra para contestar la pregunta. Los primeros 3 puntos nos van a mostrar el centro del mensaje. El cuarto punto va a responder directamente a la pregunta que nos trajo el día de hoy. Y los 2 últimos puntos nos van a confrontar con la respuesta del Rey. Dicho esto, oremos. Señor, danos el corazón para entender tu palabra. Danos la sensibilidad de escucharte hoy. Permítenos ser transformados por medio de tu escritura. Te lo rogamos, Padre. Amén. Una realidad que no podemos negar, ese va a ser mi primer punto. El poder de las tinieblas, eso es real. Versículo 28, al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo no va a suavizar el tema. Estos hombres no están simplemente enfermos, no los presenta como personas con problemas emocionales, no los reduce como enfermos mentales, no están pasando por una crisis existencial, no son adolescentes rebeldes. Creo que hay otro micrófono prendido. ¿O soy yo? Entonces, Mateo presenta a estos hombres como dominados, controlados, ocupados por demonios. De hecho, el texto utiliza la palabra daimonazomai, que significa ser endemoniado. O sea, no podemos decir que eran enfermos mentales, de que había una confusión. El mismo texto, el original, habla de que tenían un demonio. O sea, estaban bajo el control de un espíritu inmundo.
Y aquí hay algunas características que Mateo nos presenta. Primero, viven ellos entre sepulcros, o sea, hay un aislamiento total de la comunidad. Habitan donde la muerte habita, es decir, un cementerio. Están ritual y espiritualmente impuros, o sea, están alejados de la sociedad. Y la muerte se ha convertido en su vecina. O sea, ellos andan en el cementerio, viven, esa es su vida. Fuera de la sociedad, fuera de la comunidad, esa es su vida. Lo segundo que vemos es que son violentos en extremo. Y el texto griego dice, lo voy a decir, pero es complicado. Chalepoi significa el texto que se utiliza aquí, que significa feroces, eran feroces como animales, difíciles de manejar, peligrosos. O sea, no pueden ser controlados por ninguna fuerza humana. Presentan una amenaza para todos los que están cerca. Eso es lo que está utilizando Mateo. La tercera característica es que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, han tomado el control de la vía pública. Esa área es de los endemoniados. Y si pasaban por ahí eran violentos, te perseguían. Y el comercio, el viaje, la vida normal se había detenido por su presencia. Tenían que cambiar de camino, buscar otros caminos para ir a su destino. Había una esclavitud total, no solo de ellos mismos, sino del espacio en que habitaban. O sea, no podían tener una vida común en tema de negocios, en tema de vida normal, porque había unos endemoniados que habían ocupado un área. Y esto es importante, mis hermanos, ver los detalles es importante porque la Escritura distingue claramente entre la influencia y la posesión demoníaca. Y aquí estamos hablando de posesión demoníaca. Ahora bien, hay una influencia en general. Dice 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, o sea, hay una influencia del maligno. Y también nos dice en Mateo 4:1 y Tesalonicenses 3:5 que hay tentación de Satanás. Y esa tentación es para todos. Y también nos dice en Job, capítulo 1 y capítulo 2, que hay una opresión externa de Satanás. Y que esa opresión puede verse en asuntos económicos, familiares, de salud. Pero el texto nos muestra aquí que hay algo mucho más profundo. Porque estas personas a las que estamos viendo con esas características están en completo control de los demonios. Habitan estos demonios interiormente y la voluntad de estas personas está completamente controlada. Estos hombres representan lo que ocurre cuando el pecado y Satanás gobiernan sin restricción. No hay el Espíritu Santo en ellos, no hay una nueva naturaleza en ellos, no hay una fe, son prisioneros de guerra del reino de las tinieblas. Estamos hablando de endemoniados y no hay otra palabra para hablar de ellos. Dicho esto, mis hermanos, no todos los que sufren están endemoniados. Por ejemplo, Job, o lo hemos visto en Mateo, o en Primera de Juan. Si bien hay una influencia demoníaca, no todos los que sufren están endemoniados. No toda enfermedad es demoníaca. No toda tristeza es opresión demoníaca. No toda lucha es posesión. Pero todo el mundo sin Cristo sí está bajo el dominio del pecado y de la influencia del maligno. Así que el problema del ser humano no es simplemente el tema superficial, es decir, las tormentas externas. El problema del ser humano va a ser el tema moral, que está influenciado por su tema espiritual.
Y dato interesante aquí es que el problema del ser humano no es solo psicológico. El problema del ser humano es espiritual. Y aquí quiero hacer una pausa importante, mis hermanos, porque no podemos nosotros enfrentar este problema con herramientas humanas solamente. Si es un problema psicológico, tenemos que afrontarlo espiritualmente. Porque el problema del ser humano no es psicológico, es espiritual. No podemos resolver una guerra espiritual con psicología o autoayuda. Y aquí está la primera verdad de este tema, mis hermanos. Necesitamos al Rey, al único que tiene autoridad sobre las tinieblas y sobre los actos o acciones externas. Es decir, hay un poder que nosotros no vamos a poder negar, que es el poder de las tinieblas. Pero quien tiene poder sobre ese poder es Jesús. Y sé que puede parecer que estamos entrando en lo que muchos han llamado lucha y guerra espiritual, que eso también es falso, hermanos. De esa lucha contra los demonios. Cuando la Escritura también dice que no deberíamos reprender a los demonios. Pero mi intención no es que lleguemos a ese plano de lucha espiritual. Pero sí que seamos claros que tenemos un enemigo. Y eso es lo que nos presenta los primeros versículos en Mateo. Mi segundo punto, versículo 29, habla de la revelación inevitable. Los demonios reconocían al rey. Versículo 29 dice, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y esto es absolutamente sorprendente e impactante, hermanos, porque recuerden lo que pasó en la tormenta. Los discípulos, al ver el poder de Jesús, vieron los milagros de Jesús, porque hubo milagros antes de llegar a ese punto. Caminaron ya un tiempo con Jesús, habían dejado todo para seguir a Jesús, y en medio de la tempestad ellos preguntaron, ¿quién es este que hace que la tormenta se calme? O sea, ya tenían una pequeña experiencia de quién es Jesús, ya Jesús les había mostrado su poder. Pero aún así ellos dijeron, ¿quién es este? Ellos no sabían quién era Jesús, a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de las enseñanzas, a pesar de la cercanía. Y eso también es el problema de muchos cristianos, que a pesar de ver todo el poder que tiene Jesús, todo el poder que tiene Dios, todavía se preguntan a veces, ¿quién es este? Pero los demonios no le preguntaron en el sentido de ¿quién eres tú? Ellos no dudaron y los demonios saben exactamente quién es Jesús. Y observe la confesión. Versículo 29, y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Lo interesante de esto es que ellos no esperaron a escuchar las palabras de Jesús, inmediatamente reaccionaron a Jesús. Lo primero que vemos es que ellos llaman Hijo de Dios. No le dicen Jesús de Nazaret, que a propósito hay una pelea ahí entre es de Belén o Nazaret. No le dicen es un profeta. No le dicen es un maestro moral. Le dicen Hijo de Dios. O sea, reconocen su naturaleza divina. No dicen, no, es que a veces es hombre, a veces es Dios. Ahí está dualidad. Los demonios saben quién es Jesús. Es el Hijo de Dios. Reconocen su autoridad celestial y reconocieron su posición única. Lo segundo que vemos es que reconocieron su autoridad. Ellos preguntan, ¿qué hay entre tú y nosotros? Si fuera en la Rol 2, dijera, ¿qué quieres? O empiezo a leer, ¿qué haces aquí? Este no es tu territorio. Y esta pregunta implica, no tenemos nada en común.
sea, tú eres el Hijo de Dios, nosotros somos los demonios, no tenemos nada en común. ¿Por qué estás aquí? No quiero entrar en detalles, mis hermanos, pero aquí ya nos está dando ciertas pautas para responder las preguntas. Entonces, los demonios saben que no pueden estar en el mismo lugar que Jesús, porque no tienen nada en común. Ellos dicen, tú estás en el reino, nosotros en otro reino. No podemos compartir habitación ni lugar. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué quieres con nosotros? Pero sobre todo, ellos reconocen la autoridad de Jesús, diciendo, aunque nosotros estemos en diferentes reinos, ¿qué haces tú en nuestro reino? Porque qué miedo, es Jesús. O sea, es Jesús entrando al reino demoníaco y diciendo a ellos, ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres hacernos? O sea, hay una autoridad de Jesús dentro de este plano. Tercero, reconocen su juicio futuro. Ellos preguntan, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Así que los demonios saben que hay un tiempo señalado para el juicio final. Cosa curiosa, porque hay gente que piensa que no hay un juicio final. Pero los demonios sí saben que hay un juicio final. Alguien diría, pues hay gente que son peor que los demonios, porque los demonios reconocen a Jesús, los demonios saben que hay un juicio final, y hay muchas personas que dicen, ni Jesús, ni juicio final, ni nada. Pero los demonios saben que hay un juicio final, saben que hay un tiempo señalado para su juicio final, saben que van a ser atormentados, saben que su destino es el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10. O sea, los demonios saben escritura más que muchos. Y esto nos enseña algo crucial, mis hermanos, porque el mundo espiritual tiene una teología más correcta que muchos hombres. Ellos saben quién es Cristo, ellos saben que hay un juicio, ellos saben que su tiempo es limitado. A veces el ser humano vive como si viviera para siempre, pero los demonios no, los demonios saben que hay un tiempo en que van a ser atormentados, que va a haber un juicio contra ellos. Pero este conocimiento, aunque ellos tenían un conocimiento teológicamente correcto, este conocimiento no los salvó. Saber no es lo mismo que someterse. Ellos saben quién es Jesús y saben del juicio, pero no se someten a Jesús. Ellos reconocen a Jesús, pero no le adoran a Jesús. Así que confesar no es lo mismo que creer. Decir que eres cristiano no es lo mismo que ser cristiano. Y el ejemplo lo tenemos en los demonios. Así que no basta con saber quién es Jesús, no basta con tener una teología correcta, no basta con aprobar el examen de la doctrina. Que tanto interesante les va a tocar a los varones que van a venir a la instrucción. Hay un examen final. No quiero desanimarles, pero es necesario. No basta con creer que Dios existe, como lo dice Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan, pero no se someten. La pregunta no es, ¿sabes quién es Cristo? Porque yo creo que todos saben quién es Cristo. Dice Romanos 1 que el Señor se ha manifestado en la naturaleza. Así que nadie puede decir que no conoce a Dios, que también está en la confesión de fe. La pregunta es, ¿estás sometido a Él? ¿Le estás rindiendo tu vida? ¿Le has entregado tu voluntad? ¿Le has confesado como Señor y Salvador? ¿O solo lo tienes como información? Los demonios tienen una información perfecta más que todos nosotros, pero están condenados. Así que el conocimiento sin sumisión no salva. Ir a la iglesia, si no te sometes a Cristo, no te va a salvar. Decir me bauticé, hice la confesión de fe, no te va a salvar si no te sometes. Y esto me lleva a mi tercer punto. Jesús domina sin esfuerzos.
que vemos una autoridad absoluta, versículo 30 y 32. Dice, a cierta distancia de ellos estaba padeciendo una manada de muchos cerdos y los demonios le rogaron, si vas a echarnos fuera, mándanos a esa manada de cerdos. Miren, lo interesante es que Jesús ni siquiera habló nada, o sea, no está hablando, él solo llegó y los cerdos, los demonios empezaron a tomar decisiones, dice, ¿quién eres tú? Pero si nos vas a mandar, pero no ha dicho nada Jesús. Y aquí es la primera vez que Jesús habla y dice, vayan. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Lo que hizo Jesús es decir, id o vayan, y los demonios se fueron. Observen lo que no está pasando en el texto. Primero, no hay un ritual elaborado. Jesús no se pone su bata, se trae su agua, ¿cómo le dice? Consagrada. Los que son católicos, ¿cómo se llama? Agua bendita, gracias mi hermano católico. No trae eso, no utilizó una Biblia especial para el tema. No hay velas, no hay incienso, no hay agua bendita, no hay fórmulas complicadas. De hecho, los católicos lo utilizan en latín, hablan en latín. No sé, tal vez los demonios hablan en latín, no sé. Tal vez conversaron y sacaron esa idea. Conversaron con los demonios, dijeron los demonios hablan en latín. Y empezaron a hablar en latín, no sé. Pero no hay una fórmula complicada, no hay gritos prolongados, no hay de... ¡Úchale, demonio! O esas técnicas de expulsión. Lo segundo que vemos es que no hay una lucha prolongada. Jesús no forcejea con los demonios a ver quién tiene más poder. No hay un combate de poder ahí. No hay un duelo espiritual. Tú sabes un versículo de la Biblia, yo te saco otro versículo de la Biblia. El demonio me dice algo y yo voy a decirle otra cosa. No hay un duelo aquí. Los demonios no ofrecen resistencia efectiva. Lo tercero que vemos es que no hay una negación. Jesús les pregunta, o sea, no les pregunta, ¿qué quieren? A ver, demonios, ¿qué quieren? O no les pregunta, ¿cuál es tu nombre? No sé si han escuchado esto. ¿Cuál es tu nombre? No entran en un diálogo sobre términos espirituales. Jesús no les pide permiso. Jesús les da una orden y ellos obedecen. Una sola palabra, hermanos, que en griego se traduce igual que en sus Biblias. Vayan. No hay términos abstractos aquí. Igual que endemoniados, no hay otros términos. Es vayan, es la única palabra que se traduce. Entonces Jesús dice, vayan. Y el infierno retrocede, los demonios huyen y los hombres quedan libres. Y esto conecta directamente con lo que Mateo viene mostrándonos a lo largo del Evangelio. Primero, la autoridad sobre las enfermedades. En Mateo 8, del 1 al 4, nos habla del leproso que fue limpio de una, si no fue como pasar el tiempo, no, de una fue limpio. Mateo 8, del 5 al 13, el siervo del centurión fue sanado. 14 al 15, la suegra de Pedro fue sanada. Lo segundo que vimos fue la autoridad sobre la naturaleza. Versículo 23 al 27, el viento y el mar obedecieron inmediatamente. No hay una lucha de quién tiene más poder aquí, el viento, el mar o yo. Es inmediatamente. Jesús dijo que se calme y se calmó. Y tercero, ahora vemos la autoridad sobre los demonios. Jesús dijo, vayan, y ellos se fueron. Y próximamente nosotros vamos a ver la autoridad de Jesús sobre el pecado, capítulo 9. Jesús no negocia con las tinieblas, no persuade, no convence. Jesús lo gobierna. Y eso es lo que nos está tratando de decir Mateo. No hay una lucha aquí. Jesús gobierna sobre todas estas fuerzas. Y note algo más, incluso los demonios necesitan permiso.
Le ruegan, mándanos a los cerdos. Y Jesús les dice, vayan. Así que los demonios no pueden hacer nada sin la autoridad soberana de Jesús. Y esto es profundamente pastoral y teológico, porque el creyente no vive en un universo dualista. O sea, no hay dos fuerzas iguales luchando desde la eternidad. Aquí está el team Satanás y el team Dios luchando por quién va a gobernar. No hay un Dios del bien, tampoco hay un Dios del mal en pie de igualdad luchando. No hay una batalla cósmica con resultado incierto de quién va a irse con bando y quién va a irse con otro bando. No. Cristo gobierna absolutamente todo. Él es el rey, Satanás es el siervo rebelde, no es un rival igual. El diablo, como lo decía un pastor, es un perro encadenado, no un león suelto. Así que aquí no estamos hablando de luchas espirituales, porque Jesús reina sobre todo. No hay iguales aquí para luchar. Entonces, si Cristo tiene esta autoridad, ¿por qué nosotros tenemos a los demonios? ¿O por qué alguien puede temer a los demonios? Si Cristo tiene toda la autoridad, ¿por qué vives con miedo a la oscuridad? Si Cristo tiene toda la autoridad, ¿por qué actúas como si Satanás fuera más grande que tu Salvador? Dice 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con todo esto, mis hermanos, con estos detalles, nosotros ya podemos ir respondiendo la pregunta, que sería mi cuarto punto. ¿Puede un cristiano ser endemoniado? El texto de Mateo 8 y el testimonio del Nuevo Testamento nos lleva naturalmente a esta pregunta. Es una pregunta que surge en cada estudio serio de demonología o estudio de los demonios. Qué dato interesante también es una mentira, ¿no? Es una pregunta que preocupa a muchos creyentes sinceros. O sea, no te voy a acusar de no creyente si tienes esta pregunta. Es una pregunta que ha sido mal respondida por muchos púlpitos. Y voy a responder claramente a esta pregunta, que creo que está en la presentación. La respuesta bíblica y clara es no. ¿Puede un cristiano ser endemoniado? No. Un cristiano genuino, regenerado por el Espíritu Santo, justificado por la fe, sellado por el Espíritu Santo de la promesa, no puede ser endemoniado en el sentido de posesión o dominio. Y para ir respondiendo a esta pregunta, voy a ir desarrollándole con cuidado y tal vez entre en un terreno un poquito técnico, pero tengo que llegar a ese punto. ¿Qué significa endemoniado en el Nuevo Testamento? El término griego endemoniado, que es la palabra en Mateo 8, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. Por ende, sí hay endemoniados. Pero cada vez que se describe o se utiliza esta palabra, es a personas no creyentes. Personas que están bajo el control directo de uno o más demonios. Personas cuya voluntad es anulada, cuyo cuerpo está ocupado, cuya mente está dominada, pero no son creyentes. En todos los casos en que se utiliza la palabra endemoniado en el Nuevo Testamento, que son 13 veces, y voy a recalcar esto de 13 veces, en todos esos casos registrados en el Nuevo Testamento, los endemoniados son presentados como incrédulos. Son personas fuera de la comunidad de fe, son habitantes de regiones paganas, como ¿quién cree? Los Gadarenos. La región de los Gadarenos es una región pagana.
Y por eso el dato que da Mateo. O están dentro de Israel, en algunos casos, pero sin señales de una fe salvadora. O sea, son incrédulos. Cada caso que vemos esta palabra puesta en alguna persona son incrédulos. Nunca en ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que un discípulo de Jesús estuviera endemoniado. Nunca, en ningún versículo. Búsquelo. No existe. No hay. Segundo punto sobre esta respuesta. ¿Cuál es la base teológica para decir que ningún cristiano puede ser endemoniado? Primera de Corintios 3:16. Puede escribirlo, yo lo leo. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Más adelante, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, y de los cuales son de Dios. Otro dato, mis hermanos, ahí para que vayan subrayando si lo están leyendo. 1 Corintios 6:20 habla de su cuerpo y espíritu. Dos cosas, cuerpo y espíritu, y ambos son de Dios. Si han sido comprados por Dios, ambos son de Dios. Entonces, el pensamiento bíblico de un templo no puede ser habitado simultáneamente por dos entidades o espíritus contrarios. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, qué dato interesante, es la profecía cumplida de Ezequiel. Al final habla de un templo donde Dios habita entre los hombres. Nosotros somos ese templo. Esta es la profecía de Ezequiel. Que otros están esperando que se levante un templo físico y que Dios habite entre ellos, cuando eso ya se cumplió con Cristo. Entonces, hay un dato ahí de teología. Entonces, el pensamiento de un templo es que nadie puede habitar simultáneamente el templo. O sea, o es Dios o es Satanás. No hay términos medios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando la arca del pacto fue sustraída y fue llevado a otro templo, qué es lo que pasó con el dios Dagón? Muy bien, cayó. No puede haber dos personas habitando simultáneamente un templo. En el Antiguo Testamento el templo de Jerusalén era morada exclusiva de Yahvé. No había lugar para ídolos en el templo. No es que este espacio es de Dios y este espacio va a ser para los demonios. No, el templo de Jerusalén, el templo de Dios, era exclusivamente para Dios. No había coexistencia, no podía haber coexistencia. Y cada vez que se topaba la arca de Dios, que era la presencia de Dios con otro Dios de estos paganos, los dioses paganos caían porque no podía haber coexistencia. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces la presencia del Espíritu Santo es incompatible con la cohabitación demoníaca. No podemos tener dos espíritus opuestos ocupando la misma morada. O es de Dios o no es de Dios. La luz y las tinieblas no pueden habitar juntas. De hecho, 2 Corintios 6, capítulo 14 al 16, dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Bien, conecta con el Antiguo Testamento, 2 Corintios. No pueden habitar en el mismo templo dos entidades. O es de Dios o es de los ídolos o demonios. Otra cosa que nos ayuda a tener una respuesta es Romanos 6:14, que habla del señorío del pecado y de los demonios. Lo leo, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes,
pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Solamente este versículo ya quita toda la idea de si un cristiano puede ser endemoniado. Aquí dice, porque el pecado no tiene dominio sobre ustedes. Y otra vez, utilizando el verbo en el original, significa ser señor, dominar, tener dominio. O sea, no hay otra traducción. Lo que dice la escritura es lo que aparece ahí. Y este verbo se usa también para describir posesiones demoníacas. Es decir, es el mismo verbo para ser dominado por Dios o ser dominado por las entidades demoníacas. Es el mismo verbo. Pero aquí dice, porque el pecado no tendrá dominio, poder sobre ustedes. Así que Pablo argumenta que debido a la unión con Cristo, en su muerte, en su resurrección, el creyente ha sido transferido al reino desde las tinieblas al reino de la luz. Colosenses 1:13. Si el pecado no se puede enseñorear sobre el creyente, ¿cómo podría un demonio hacerlo? ¿Cómo podría Satanás tener dominio sobre un creyente que ha sido comprado? Es imposible, porque no pueden cohabitar. Otro texto, 1 de Juan 4:4, dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Y el verbo estar indica morada, habitación, residencia. Él dice, el que está en vosotros, que es el Espíritu de Dios, no cohabita con otra persona. Y el que está en el mundo es Satanás. Entonces, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y el argumento de Juan es incompatible con la idea de que alguien siendo cristiano puede estar siendo también endemoniado. Porque no pueden ocupar el mismo templo, no pueden reinar en el mismo corazón dos entidades. El espíritu de verdad y el espíritu del error no pueden cohabitar. Otro texto, 1 de Juan 5:18. Sé que estoy yendo un poquito más rápido, porque solamente esta pregunta sería para un sermón entero. 1 de Juan 5:18 habla de la protección del creyente. Lo leo. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Otro texto que solamente leyéndolo ya puedes responder. El maligno no te toca. Y el verbo tocar aquí se traduce como tocar. No hay otra traducción. Habla de contacto posesivo, no meramente externo como influencia, sino de un contacto posesivo. Así que el maligno puede acechar, tentar, acusar, engañar al creyente, claro que sí, pero no puede apoderarse del creyente. No puede hacer del cuerpo del creyente su morada, porque somos templo del Espíritu Santo. Solo para que lo tengan en mente, hay que utilizar la lógica. Si viene un espíritu maligno, golpea la puerta de tu corazón, como dicen a alguien, no va a salir el Espíritu Santo a decir, claro que sí, Señor, pase nomás, tranquilo, yo me voy, usted pase nomás, entre nomás. No, o sea, estamos hablando de que Jesús, Dios, tiene autoridad suprema sobre todo esto. Un sexto punto para responder la pregunta es que hay un error de la triconomista o triconomía. Esta parte es técnica, así que voy a tratar de explicarlo con paciencia.
Los que estuvieron en hogares de esperanza, que entre comillas para nosotros es casa de oración, um, los que estuvieron en esta reunión que tenemos en casa, habrán notado que la palabra corazón y la palabra mente es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Cuando la escritura habla de mente, está también hablando del corazón. Y cuando la escritura dice que no confíes en tu corazón porque el corazón es lo más engañoso del ser humano, también está hablando de mente. O sea, no confíes en tus pensamientos, en tu deducción, en tus decisiones, porque tu mente, tu pensamiento, tus deducciones, tus decisiones es lo más contaminado y lo más perverso que tú tienes. Eso está diciendo. Mente y corazón es exactamente la misma palabra, o el mismo sentido, o el mismo concepto. Y por eso hay que ir a los hogares de esperanza, para que entendamos esto. Entonces, algunos han enseñado que el espíritu del creyente está sellado por el Espíritu Santo, pero el alma o la mente o las emociones o la voluntad sí podría ser dominada. En otras palabras, el espíritu es sellado, nuestro espíritu es sellado, pero la mente puede ser controlada. O sea, podemos ser cristianos genuinos, pero ser controlados por un momento por una fuerza demoníaca. Esta postura es bastante popular en ciertos círculos carismáticos y neopentecostales. Lo siento, pero así es. Y se basa en 1 Tesalonicenses 5:23, donde habla de vuestro ser, hablando de espíritu, alma y cuerpo. Es decir, habla de que el ser humano tiene una tricotomía, es tres cosas. El ser humano es compuesto por tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ustedes han escuchado esto? ¿Se han enseñado eso? ¿Han leído eso? Que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero pensar de esa manera es un error exegético, porque nosotros ya vimos un texto en 2 de Corintios donde habla solamente de espíritu y cuerpo. Entonces, ¿dónde está el problema? En la antropología bíblica, les dije que voy a ser un poco técnico, en la antropología bíblica, alma y espíritu son sinónimos. El mismo Pablo usa ambos términos intercambiadamente en Efesios 1:27. Es como para dar énfasis sobre una sola palabra, utilizas el sinónimo de esa palabra. Pues Pablo en Efesios 1:27 utiliza esa técnica. Habla de espíritu y habla de alma, como que fueran dos cosas, pero entendiendo cómo escribía Pablo y el contexto, nosotros entendemos que no está hablando de dos términos, sino de un solo término, sino que está enfatizando ese término en dos palabras, que es lo mismo que vemos en toda la escritura y es lo mismo que vemos en mente o corazón. Es el mismo término, pero enfatizado en varias palabras. Ahora, permítame leer los siguientes ejemplos. En la angustia, que es mi primer ejemplo, Jesús dice en un momento: ahora está turbada mi alma, en Juan 12:27. Poco después de eso, el narrador nos dice: Jesús se conmovió en su espíritu. Juan 13. Entonces, la pregunta racional sobre esto es: ¿qué parte estaba conmovida o turbada de Jesús? ¿O el alma o el espíritu? Porque Jesús dice, Juan 12:27, el Evangelio de Juan 12:27, mi alma está turbada. Pero después, en el capítulo 13, dice, el espíritu se conmovió, está turbado el espíritu. ¿Qué estaba turbado entonces? ¿El espíritu o el alma? ¿Quién tiene la razón? ¿El narrador de Juan o Jesús? Los más cristianos van a decir, no, es Jesús. No, hermanos,
Es el mismo estado emocional expresado en términos distintos. Es la misma palabra. Alma y espíritu es lo mismo. Otro ejemplo, en la muerte. A veces se dice que el espíritu vuelve a Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Y el alma? ¿Qué pasa con el alma? Se queda en la tierra. ¿Qué pasa con el alma? Si somos tres cosas en un solo ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué pasa con el alma? ¿Dónde va? Ah, interesante. Entonces, eso lo vemos que el espíritu vuelve a Dios en Eclesiastés 12:7, pero Génesis 35:18 dice que el alma es la parte que se va con Dios. Entonces, ¿qué mismo? ¿Qué mismo se va? Algunos se van en espíritu y otros en alma. No, está hablando de la misma palabra. Si fueran sustancias diferentes con destinos distintos, la Biblia sería inconsistente. En Lucas 1, 46-47, María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Está hablando de dos cosas distintas? No, está enfatizando lo que está sintiendo. La misma idea y escritura judía. Que Pablo también lo va a utilizar, que Jesús también lo va a utilizar. Así que es un paralelismo hebreo, para que lo tengan ahí anotado. Técnicamente se conoce como paralelismo hebreo. No una antología tripartita, o sea, nosotros no somos tripartitos. Lo que está diciendo Eclesiastés solamente está enfatizando en que todo lo que le pertenece a Dios es todo. Así lo llamemos alma o espíritu. Todo le pertenece a Dios. Es un paralelismo hebreo que enfatiza la pertenencia a algo. O lo que somos de algo. Entonces, si el alma estuviera poseída, que esta es la idea de mente, alma y mente es exactamente lo mismo y ahí van conectando. Si alma y mente es lo mismo, corazón también es lo mismo. Ah, interesante. Y eso es lo más engañoso. Tu espíritu es lo más engañoso. Y ya van conectando términos. Si el alma estuviera poseída y el Espíritu Santo y el demonio cohabitaran en el mismo templo, eso contradice directamente con 2 Corintios 6:16. Y esto haría que el creyente fuera una casa dividida. Pero recuerden lo que dijo Jesús. O sea, no hay casas divididas aquí. Así que la postura bíblica es clara, mis hermanos. Un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado, tentado, oprimido y atacado por el maligno. Eso sí es. Ahora, ¿por qué los llevé a este tema técnico? Porque la idea de muchos es, como es tripartito, entonces lógicamente vamos a decir, si el espíritu va al cielo, como dice Eclesiastés 12:7, que vuelve al cielo, entonces el alma puede ser controlada por Satanás. Pero es la misma palabra. Entonces, ¿cómo se arregla este tema? Conociendo la escritura. Porque ¿qué pasa con Génesis 35:18 que dice que el alma es quien regresa a Dios? ¿Qué hacemos con ese texto? Lo mismo pasa con el tema de romper las cadenas de generacionales y pecados generacionales. ¿Qué hacemos con Ezequiel 18? ¿Se equivocó Dios? Respondida la pregunta, o espero que esté respondida la pregunta, porque el problema muchas veces fue la doctrina que se enseñó y la doctrina que nosotros no averiguamos si era verdad o no. Y no quiero entrar en debates si es que somos tripartitos o dupartitos, bipartitos, porque
Le voy a ser sincero, el texto habla de todo el ser, y todo el ser es comprado por precio por Dios. Y para mí eso es más importante que entender si somos tripartitos o dupartitos. Porque también ha sido un debate, ¿no? Creo que la Biblia nos ha dejado esos términos no para debatir si somos tres o somos dos. No, somos todo un ser que ha sido comprado por el Señor y somos templo del Espíritu Santo. Y para mí eso es suficiente. Pero si alguien quiere debatir y pelear, a partir de las 3 de la tarde. Quinto punto, una revelación reveladora, regresando al texto, mis hermanos. Mateo 8:33 dice, los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y uno pensaría, qué bueno, ya vamos a poder pasar por ese camino, ya no hay endemoniados, gloria a Dios. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y le alababan y le bendecían. Señor, gracias por quitar estos endemoniados. Algunos podrían decir, es que ese es mi familiar. Gracias, Señor. Bueno, leámoslo bien. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fueran de su región. Miren, esto es trágico porque Jesús acaba de liberar a dos hombres. Dos almas humanas han sido rescatadas del dominio de las tinieblas. Dos hijos de Adán han sido restaurados en su condición humana. Pero la gente no celebra. No se arrepiente, no dice, mire, este hombre acaba de echar demonios. ¿Y quién es este hombre que tiene autoridad sobre los demonios? Debe ser alguien importante. Entonces vamos y adorémosle o conozcámosle por lo menos. No se arrepienten, no adoran, no le piden que se quede, lo rechazan, le ruegan que se vaya. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque la presencia de Cristo tiene consecuencias incómodas. Primero, va a alterar tu economía. Ellos estaban viendo primero la economía. Como Cristo va a afectar todas las áreas de tu vida, principalmente una de esas áreas es la economía. Entonces no quiero a Cristo en mi vida. No quiero que me digan, ¿sabes qué? Tienes que elegir o seguirme a mí o seguir un trabajo que te puede dar cierta comodidad. Que ya vimos el costo del discipulado. O hacer esto o aquello, cuidar mis bienes en lugar de buscar a Dios o esperar que algo cambie o que mejore para ahora sí buscar a Dios. No, la presencia de Cristo tiene consecuencias, altera tu economía. 2,000 cerdos acaban de perecer y eso es economía para estas personas, que era gente pagana, judíos paganos. Y ustedes saben lo que pasaba cuando un cerdo estaba en la casa de un judío. Ellos eran paganos. Los judíos no podían comer cerdo. Entonces, ¿qué hacían con esos cerdos? Los vendían a los romanos. ¿Y qué hacían los romanos con esos cerdos? Los llamados bacanales. O sea, las fiestas. ¿A quién? ¿A Dios? No, a sus dioses. Entonces era gente pagana que utilizaba los cerdos que la ley judía prohibía que ellos tenían, lo utilizaban para tener dinero. Entonces ellos dijeron, Jesús está aquí presente y acaba de matar 2,000 cerdos. No me importan los endemoniados, lo que me importa son los cerdos. Y como está afectando a mi economía, me está afectando a mí y todo lo que yo creo, entonces no quiero a Jesús. Esto es una pérdida económica enorme. Para aquellos hombres el dinero era más importante que los milagros o la misma presencia de Jesús. No quiero arreglar mi vida para tener más tiempo para tener con el Señor. No quiero eso. Porque hay algo más importante para mí. La economía, el cuidado de mi familia, el cuidado para mí, mis zapatos, mi ropa, mis cosas. Así que no quiero invertir en tiempo con Jesús. Quiero invertir más tiempo en mi economía. Y fortalecer mi negocio, tener un mejor trabajo, tener más dinero. Así que, ¿qué voy a hacer con Jesús que va a afectar la parte económica? Por favor, Señor, vete. La presencia de Jesús influencia tu economía. Lo segundo es que la presencia de Jesús incomoda tu sistema.
Jesús no encaja en su mundo, en el mundo de estos gadarenos. No pueden ellos controlar a Jesús y tampoco pueden sobornar a Jesús. Jesús los confronta con lo que estaba sucediendo. Jesús es incómodo para el sistema. Y como te molesta o te incomoda, Señor, no tengo tiempo para ti. Por favor, Señor, vete. Cuida a mi familia, pero no tengo tiempo para orar por mi familia. Busco tener una mejor estabilidad económica, pero no tengo tiempo para el Señor, que es dueño del oro y de la plata. Jesús es incómodo. Y tercero, confronta su pecado, porque la presencia del santo siempre expone lo impuro. No querían que nadie le recordara su necesidad de arrepentimiento. No querían al santo en su área, mostrándoles que ellos no podían tener cerdos en su casa. Así que no querían a Jesús. Era incómodo. No quieres tener la Biblia, no quieres abrir la escritura, no quieres orar a Jesús porque te es incómodo. Y es que hay una ironía trágica aquí, y es que hermanos, preferían tener endemoniados entre ellos que a Jesús presente. Preferían el caos controlable que el orden incontrolable de Dios. Preferían darse la vuelta y no ir por ese camino en lugar de tener a Jesús que libere posiblemente a algunos familiares de ellos. ¿Por qué? Principalmente por el tema económico. Preferían a sus cerdos muertos que al rey vivo. Preferían la oscuridad familiar que la luz desconocida. Hoy pasa exactamente lo mismo, porque hay personas que ven el poder de Cristo, están viendo que Jesús libera, nos salva, nos rescata. Personas que escuchan el Evangelio, que van a la iglesia, escuchan predicaciones, leen su Biblia. Personas que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no quieren que Jesús les gobierne. Entonces, no tengo tiempo para esto, aquello. Solo tienes que arreglar tu vida, ordenarlo. No es que no tengas tiempo, no tienes tiempo para Cristo. Ese es el problema. Prefieres a los cerdos que a Cristo. No todo rechazo a Jesús es ignorancia, porque ellos sabían quién era Jesús y vieron su poder. Muchas veces es amor al mundo, muchas veces es apego al pecado, muchas veces es el miedo a perder lo que tenemos. Muchas veces vemos todo lo que hemos realizado por nuestro esfuerzo y decimos, ¿cómo voy a perder esto por culpa de Cristo? Pero eso es un problema más grave todavía. Y yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Tus cerdos o a Cristo? ¿Tu comodidad o a tu Salvador? ¿Tu dinero o tu alma? ¿Tu reputación o a tu rey? ¿Qué prefieres? ¿Qué harás con el rey? Este pasaje nos deja tres realidades importantes. Primero, el mal es real y profundo. Hay una acechanza del maligno y eso es real. No podemos decir que no existe, no, es real. Así que no minimices al enemigo porque el enemigo es fuerte. No finjas que no existe, no vivas ingenuamente. No hay un mundo espiritual hostil que busca la destrucción, que busca tu destrucción. Si nosotros entendemos esto, más sujetos nos vamos a tener que estar de Cristo. Más oración, más lectura de la palabra. Consciente, no de eso que repetimos para ver si algo nos queda. La otra realidad es que Jesús es absolutamente soberano sobre él. ¿Sobre qué? Sobre el mundo de las tinieblas, pero también sobre el mundo terrenal. Es absolutamente soberano. No hay aquí una lucha de poderes. Jesús es absolutamente soberano. Una palabra suya y hace huir a las legiones. No hay un demonio que pueda resistir la autoridad de Jesús. No hay un poder oscuro que está bajo de Jesús, pero tratando de pelear con él. No hay forma. El rey está sobre todo lo que él ha creado.
Y de hecho, ¿quieres liberar a una persona de dominio demoníaco? Predícale. Eso es lo que deberías hacer. No decirle, en el nombre de Jesús, sal demonio de ahí. Porque eso no es lo que dice la Escritura. Predícale. Que sea templo del Espíritu Santo para que no cohabite con demonios. Predícale el Evangelio. Evangelízalo. Eso tenías que hacer. No hay una lucha. No tienes que estar hablando en hebreo, griego o latín. O una fórmula. O vengan hermanos, oremos por esta persona para que salga el demonio. Eso ni siquiera está en la Escritura. Predícale que Cristo haga la obra. Una sola palabra de Jesús hizo huir a demonios. Aquí no estamos luchando. Deja que Cristo gobierne. Tercera cosa, el hombre debe decidir cómo responder. Aquí no hay neutralidad, hermanos. Yo le había dicho, si tú has elegido a Jesús encima de todo, pues ya has tomado una decisión, pero si has elegido tu trabajo, tu tiempo, tus actividades por encima de Jesús y dices, no tengo tiempo para esto, aquello y esto, que tiene que ver con Jesús, entonces tú ya has tomado una decisión. Aquí no hay neutralidades, no hay cristianos duales. O le recibes como rey o le rechazas como intruso. O te sometes a su autoridad o le ruegas que se vaya. Aquí no hay neutralidades. Dos grupos, hermanos, en el texto. El primer grupo, los endemoniados. Qué cosa contraria cuando nosotros leemos bien la Escritura. Qué bonito es verlo de esta manera. El primer grupo son los endemoniados. Estaban esclavizados, perdidos, sin esperanza. Es decir, éramos nosotros. Nosotros éramos los endemoniados. ¿Y qué pasó? Una sola palabra y Cristo los liberó. Pero hay el otro grupo, los de la ciudad. Ellos vieron el milagro, escucharon el testimonio, conocieron el poder de Cristo. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. ¿En qué grupo estás? ¿En el que fuiste rescatado? ¿O en el que vio y desechó a Jesús? ¿En qué grupo estás? Cristo no solo vino a calmar las tormentas externas, vino a liberar de la esclavitud interna, vino a romper las cadenas que nadie puede romper, vino a expulsar demonios que nadie puede expulsar los demonios, solo Cristo, que tiene la autoridad sobre eso. El mismo Rey que dijo, id y los demonios se fueron, hoy puede decir, eres libre. El mismo Rey que dijo, id a los demonios, puede decirte hoy, perdonado estás, ven a mí. Pero también es el mismo Rey que puede ser rechazado. Ese mismo Rey al cual tú viste los milagros, te puedes estar rogando, ¿sabes qué, Cristo? Vete. No te quiero aquí. Interfieres con mi economía, con mis sueños, con mis anhelos. Vete, no quiero hacer esto. Así que la pregunta final es, ¿vas a rogarle que se vaya o vas a rendirte a su autoridad? No hay términos medios aquí, mis hermanos. Si alguien creyó que puedes hacer esto y aquello y aún así estar en paz con Dios porque el Señor te ha comprado a precio alto y eres cristiano porque la salvación no se pierde, que es verdad, y puedes hacer esto y aquello y olvidarte de Jesús por un instante y decir, no, es que tengo que hacer esto y no tengo tiempo para el Señor. No hay términos medios aquí, esa es la realidad. No hay forma de decir puedo hacer esto y aquello. O es el Señor o son tus cosas. No puedes tomar las dos cosas porque lo mismo que pasa en el espíritu, no puede haber dos dioses luchando por tu alma. O te compró Dios o te compró Satanás. No hay términos medios.